Bueno, Juan Carlos seguimos. no está aquí. Me dicen que Juan Carlos no está aquí. Ya vino. Juan Carlos. Es que, ¿sabe una Tun, cosa? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Sabe qué pasa? Lo que es que he estado reflexionando y estoy como en una indecisión de ¿Cuál? si a veces no ser muy polémico con ustedes, de ser No, más no, no, amable no. y más light. No, no, Entonces estoy no, no, buscando, me estoy tratando de encontrar. Pero no encuentre aquí. ¿De cuál es lo ideal? No encuentre Pero a mí aquí. me encanta la discusión. Dedíquese a reflexionar en su casa. Y Aquí, me encanta, póngale ganas. y voy a argumentar por qué me encanta la discusión, que a usted dice, bueno, una cosa es la discusión, otra cosa es la grosería. La sangre. Claro, la discusión es buena. Y ese cuento de fuentes, que hay que ir a la fuente, vea, ni siquiera las fuentes. ¿Pero por qué está diciendo eso? Lo estoy diciendo porque hemos publicado 3 artículos en la última semana, y en los 3 artículos yo meto siempre el aspecto crítico, y muchos creen que es que yo tengo que ir a preguntarle a la fuente sobre una noticia que está comprobada. Para Por que diga ejemplo, que no, para que digan que no. Y las fuentes en Colombia también mienten. Eso me lo enseñaron en el periódico, eso me lo enseñan en la universidad. Eso lo enseña la calle. Yo lo aprendí en el periódico El Meridiano de Córdoba, cuando el director del periódico nos decía que para él publicar comunicados de prensa de la gobernación y de la alcaldía conseguía mejor una secretaria que transcribiera los comunicados, que él necesitaba periodistas que fueran capaces de controvertir a las fuentes. Y así aprendí yo, y con un departamento donde hay mucha corrupción como Córdoba, y donde allá sí que las fuentes le mienten a uno. Ahí es donde uno aprende. En la universidad no te van a enseñar. Pero bueno. La universidad es el deber ser. Pero de la ¿cuál es- realidad. pero Pero ¿cuál es el muchachos, cuento? Que hemos publicado 3 noticias pero no que desperdicio- han generado polémica. No desperdiciemos el tema. Y no Lo de la desprestigie Universidad las de Medellín. fuentes. Sí, las desprestigio. Continúe. Le voy a decir por qué. Dale, pues. Tema de la Universidad de Medellín. Publicamos la información del sábado anterior diciendo que había dificultades en el equipo. Le escribí al señor Iván Agudelo Zapata, quien estaba en el taller democrático en Suroeste, Amagá. leyó el mensaje y no me respondió. Sí. Le escribí a la presidenta del Consejo de Medellín, quien es del grupo de la Medellín, Aura Marlene Arcila, me dejó en visto, tampoco me respondió. Entonces yo pregunto, si yo tengo la información y las 2 fuentes que son protagonistas de la información no quieren hablar sobre el asunto, entonces yo voy a dejar de publicar. ¿Y de dónde sale una la noticia que información? yo tengo otra fuente. Ah, bueno. Que no puedo revelar. O sea, no desprestigie la fuente. No, a lo sino me que es refiero. que los que me Las leen fuentes creen son que yo tengo necesarias. que ir a entrevistar exclusivamente a las fuentes protagonistas, y si no hablan ellos, Mire, no puedo Juan publicar, Carlos. y eso es totalmente falso. y Pero errado. bueno, yo sí quiero precisar algo. Porque me preocupa. No, nosotros sí necesitamos ir a las Sí, fuentes. claro, pero no Y hay necesariamente. fuentes de diferente índole. Hay fuentes que son primarias y hay fuentes que son secundarias. Esa. Unas son testimonios, otras son bibliográficas. En fin, Sí, las hay muchas fuentes existen. formas. Para que no quede la idea pues de que es que uno simplemente puede ir No, diciendo. no, es que no. Hay las varias fuentes alternativas. sí existen. Usted lo que quiere decir es que Yo no te si puedo hay una fuente- satanizar una noticia y decir No. que la noticia es falsa porque los 2 protagonistas no quisieron hablar, pero yo tengo una Exactamente. fuente que me informa Pero- que todo lo que ocurrió y lo que pero publiqué es ojo con cierto. esto, Entonces yo no recuerde- necesario obligatoriamente tengo que publicar Pero lo que ellos dicen. recuerde, Juan Carlos, lo que nos está pasando lamentable en este país, con una fuente que supuestamente es fidedigna, los falsos testigos. Ah, sí. Cualquiera sale y dice que fulanito, que peranito. Eso es cierto. Para lo muestra un botón. Pero Por ahí- eso a Lo que veces- está Pero pasando- usted ahí tiene que tener ese Bueno, rigor bueno, y no dejarse meter los 2 en la boca. Ahí claro, hay un bueno, esfuerzo pero- mayor Pero del déjeme redondear la periodista. Pero ahí idea. es Déjeme donde- redondear la idea. Ojo con eso. Fuentes de fuentes. Que sí es necesario que haya fuentes y que las fuentes Pero sean fuentes buenas, confiables. claro. Las fuentes en el periodismo son absolutamente necesarias. Por supuesto. Así tengamos pues el Son el artículo 100%. 20. Así Claro. tengamos el artículo 20 y el 74 Es el que insumo. que habla de que nosotros no tenemos que revelar las fuentes y demás, Claro. pero para nosotros, por responsabilidad, hay que buscar buenas fuentes. Que la persona implicada no lo quiera hacer, responder o ayudar. Por ejemplo, el caso suyo, ya vamos a Dora Marlene Arcila Giraldo, quiso y ella hablar. dice, no se habla sobre el tema, Es que me eso quedo es sin su noticia. decisión. No, no puede. Cuando dice eso, no hablemos del tema. Eso es su decisión. Refiriéndose a Iván Darío Agudelo, está confirmando que esa decisión es, ¿cierto? Entonces, simplemente quería hacer el comentario para que no quede satanizada la No, fuente. no es ¿Qué satanizar. tal? ¿Qué Sino Claro, que tal? aquí, pero cogieron, aquí gracias. cogieron un vicio muy maluquito. Y el vicio maluco es que empiezan y es que, ay, pero es que usted debió preguntarle al protagonista. Y yo le dije, pero si yo le pregunto al protagonista y no responde, entonces ¿qué? Ahora, el riesgo que corre uno como periodista, y ahí es donde también quiero acuñar esto, depende de la fuente. Si mi fuente no es idónea, ¿qué me toca a mí? Exactamente. Rectificar o ir a la fiscalía
a responder por los delitos de injuria y calumnia. Muy es bien. que ahí es donde uno se la juega. Por eso yo me la juego con las noticias. Y gracias a Dios, en 25 años no he tenido En síntesis, afortunadamente que ir nunca a un estrado judicial a En responder por injuria y síntesis, calumnia. sí se necesitan las fuentes, No, claro. totalmente. Y que sean Pero idóneas. es que a mí la gente no me puede decir cuáles son ya mis fuentes. quedó claro, idóneas. Pero Juan Carlos, no pelee tanto con la gente, hombre. Sí peleo Usted porque pelea no es mucho la con gente, son los militantes de los partidos políticos déjelo. que se incomodan con lo que uno escribe. Pero usted qué espera. Que aprendan a usted respetar qué el espera, periodismo. ¿Usted qué espera de la subjetividad de un militante de un partido político o de Respeto, un seguidor de una rémora. o de un Respeto. seguidor de un político Que haya respeto. o de un familiar de una persona X, vea, Y o Z? Que sean, como ¿Qué dice espera? usted, inteligente, interesante y calificados. Usted lo dice aquí pero 20.000 es lógico. veces. Deme un tirito. Es lógico, ya le voy a dar el tirito. Deme un Es tan tirito. lógico, para que quede esto claro, mi querido ¿quieren, Rubén. pues? Es tan lógico que la subjetividad de la persona cercana a la persona señalada lo vuelve tan subjetivo que incluso hay un artículo, creo que es el 30 de nuestra Constitución, que dice que uno no se puede Pero autoincriminar para darle- ni No, puede claro. incriminar a las personas queridas y cercanas. Eso es para decir Como la cuarta, eso es la una quinta lógica. enmienda en Estados Unidos. no me Eso puedo es autoincriminar. una lógica, no, eso está en nuestra Constitución. Y también la lógica es, pero pensemos la nuestra, Bueno, la la lógica es que Omi no defiende lo propio Ahora, y eso se vuelve subjetivo. Venga, Por eso le Roger. toca demostrarlo por otro Sí, lado, sí, pero me sí, parece yo le muy digo bien. una cosa, Roger. ¿Sabe por qué yo hago la queja pública? Porque como usted aquí se llena la boca diciendo que este es un programa para construir, Sí. para que la gente entienda, pues aquí con la queja que yo estoy haciendo le estoy diciendo a las personas que no tienen la capacidad de ver más allá, que tienen que aprender. Sí. Porque aquí también supuestamente estamos enseñando, ¿o no? No, pero obvio, Hay está que bien. enseñar a la gente Pero yo lo que le digo a el periodismo ustedes, tiene unas variables. pero usted lo que le no es digo a como ellos ustedes, no creen. pelee con la hermana No de la estoy víctima, peleando. que Es con la la hermana de la generalidad que- víctima está subjetivizada. Este balde de agua es para todo el que no quiera entender. Bueno, ¿qué iba a decir Rubén? Don Rubén Gomea No, Montano. yo le estoy escuchando aquí ustedes enfrascados ahí en Ah, esa como usted ya habló del discusión. procurador, Vean, mire, yo pienso 2 lo horas siguiente, ahí y es obviamente que para uno hacer periodismo, pues hombre, si uno no cuenta la fuente, pues entonces ¿quién le va a contar a uno las historias? Eso Un no pajarito, viene- o eso sea, no la viene, pues, importancia del de la... cielo. Sí, eso no es... eso no lo cuenta el portero de una institución. Ahora, lo que pasa ¿Cómo es le que... pasó a usted? pero por Que lo supuesto. llamaron a reclamarle 2 congresistas que porque hablaba de Que posible porque- apoyo a Mauricio Tobón, que es caro ese hombre. Sí, hombre. Eso es una falta de respeto, me parece a mí. Sí, Roger. claro, pero- Es una falta de respeto. Sí, Una por fuente eso. llama a braviarlo a uno. Entonces hay ¿Por una qué? cosa y Gana es que este. De acuerdo, las de acuerdo. fuentes, o sea, nuestro trabajo tiene una alta complejidad al punto de que una fuente se puede retractar cuando lo hace de pronto detrás del telón, Sí. que en la actividad política es como se presenta, o sea, Sí. entre los políticos van por la noche, toman whisky y hacen las promesas, Sí. se filtra y después ellos, para no quedar mal, entonces Le van echan y el agua sucia a desmienten uno. y el responsable es el periodista. Por supuesto. Cuando la fuente que te contó o el testimonio que uno tiene es de primera línea. Claro. O sea, de alguien que estuvo, No es la de los estuvo tintos. en la conversación o alguien que está directamente implicado en el hecho como En la tal. alianza que se va a Eso hacer. no entiende eso, no entiende eso. Ahora, las fuentes primíparas, por ejemplo, o los que apenas Primarias. están estrenando, no, primíparas. A primíparas. Sí, o sea, los que apenas O sea, están estrenando, apenas ya, los muy que bien, muy apenas bien. están estrenando el ya. escenario. Pero diga Claro. nombres. Como Nicolás Pérez, por ejemplo, Senador del el senador del Centro Democrático. No habla para hacer proyectos, pero sí para reclamar noticias. Exactamente, y entonces como está empezando un muchacho muy joven que auguramos que le No, vaya no es ni muy muy bien joven en el tampoco. Congreso. No tiene 25 años, pues tampoco. Pero- Jóvenes hay otros. Pero no tiene 40. Ah, por ahí, parece que es joven. Como dice un amigo mío, joven todo el que sea menor que yo. Ah, bueno, Bueno, oiga, dale, pues. El asunto es que esas fuentes testimoniales donde uno prevé que a veces pueden cambiar de opinión, Claro. es bueno, uno, o grabarlas o tener una buena evidencia. exactamente. Como le dije a Jorge Claro, esta semana. en el para programa. evitar precisamente Ese tipo de reculadas. para evitar ese tipo de reculadas. Sí. Por ejemplo, quien me contó a mí que Nicolás Pérez estaba ya apoyando a Mauricio Tobón, ¿Quién fue? obviamente posterior a la posible renuncia que se Sí, puede porque no ha presentar el renunciado. próximo y no se puede, hay que tener mucha delicadeza ahí Mucho, porque uno puede enredar a pobre Mauricio. a Mauricio porque él es funcionario público en este Sí. momento y no puede Claro. participar en política, pero quien me lo contó no es cualquier pendejo. O sea, creíble, o sea, idónea. por supuesto. Como dice Juan Carlos. Por supuesto, Uno por sabe, supuesto. uno mide fuente, uno no es bobo. Y entonces el implicado llama a descalificar A la fuente lo que tuya. uno ya ha escrito. Hombre, ahí yo creo que hay que tener un poquitico de mesura, de reflexionar, toda la cosa. Por eso Cuando usted, se tiene por eso rabo, usted no dice se que le es la cárcel. primípara. Sí, Bueno, pero una recuerde fuente una cosa, en este mundo nuestro de la información política administrativa, también es cierto que
hay mucho chisme, hay mucho Es cierto, rumor es cierto. y hay mucha maldad. Y, Sí, muy- claro. y malabarismo también, que le iba a Usted decir. cuenta para que, porque usted le dicen, vea, Teléfono cuéntele a roto. Juan Carlos que eso por el lado de Juan Carlos sale para que Claro, le llegue. lo utilizan a uno, hasta cree que uno es bobo. somos utilizados, Claro. muy bien. Pero eso hace parte Entonces, del periodismo de nos tendencia que toca- graduó Juan Pablo María. ¿Qué, perdón? Recuerden, eso hace parte del periodismo de tendencia Sí. que lo graduó y lo evidenció en su momento Juan Pablo María Gómez Martínez Ajá. en una de sus columnas en el periódico El Colombiano Cuando ya César hace, Pérez Berrío ya era hace columnista, muchos años. que era la de César Pérez Claro, Berrío. ya hace muchos años cuando le preguntaron a Juan Pablo María que si el colombiano era godo. Y él mismo, es que nosotros en el Colombiano, porque recuerda que su hermana fue mucho tiempo Sí, directora de sí. ese periódico y él es accionista de ese periódico Sí. y él dijo, intento abrir comillas porque eso hace mucho tiempo, pero es cierto y está escrito por el mismo exalcalde ¿Qué y decía? exgobernador y exsenador y exministro. Y Vaticano y todas las ¿Qué cosas. decía? que De todo. no sale el Vaticano. Embajador del Vaticano. Nosotros en el periódico El Colombiano hacemos periodismo de tendencia, promocionamos las ideas del Partido Conservador. Sí, sí, Y sí, defendemos la Constitución, la democracia y lo que más de Dios. Y eso Pero, se sabe. pero además eso Claro. no es un invento. Eso ni no es un una invento, ¿Cómo novela. así que el periódico El Mundo es liberal? El periodismo en Colombia Claro. siempre Ha sido se de Pero a lo que caracterizó voy, pero a por lo- ser el periodismo y política en Claro, Colombia, exacto. históricamente. De la mano. Casa periodística Pero es al- casa política. Claro. Exacto, pero a lo que voy es cuando él se refiere al periodismo de tendencia. Sí. Por eso concluí que Porque en querés su llegar. momento, pero ¿cuál es la huevonada que vos la querés sorprender conmigo? Pero no es huevonada, es que Pues, está dando No, vueltas. como vos, ahora Ya, te pegaste ya. una enredada diciendo otras cosas. Bueno, pero ¿cuál es el concretamos entonces? que no va a pelear con Entonces vos, Rubén. resulta, No voy a pelear. resulta que en ese momento ellos estaban apoyando un candidato conservador. Exactamente. Eso es lo que usted Pero acaba se de le Y faltó en el dígame contexto cuándo. decir que esa columna de tendencia que se acabó era la que hacía César Pérez Berrío, que fue muy conocida, porque en su momento dicen que esa columna fue la que ocasionó que el exgobernador de Antioquia, Bernardo Guerra Serna, pero eso fue una coyuntura. Pero Eso una fue un coyuntura momento. y era una columna que él hacía. Que tumbó gobernador. Que tumbó gobernador y que una vez le dijeron a Pero César eso Pérez, es ese apenas- periodismo no se mire, vuelve a hacer en el colombiano. Pero mire, eso apenas es un aspecto. El iceberg, la punta, en la punta del iceberg de lo que quien decía. De lo que ha por pasado. Dios, el periódico El Colombiano apoyó. Tire para atrás si quiere. Fue el periódico de De Sergio Uribe. Juan Valderrama. Así, Sí, claro. total. De Álvaro Uribe Vélez. Totalmente, De muchos Aníbal años. Gaviria Correa. Sí. Totalmente. Entonces, Y en contra de no Luis hay Pérez. vuelta. Fue Sí. el Partido Conservador estuvo en contra de Álvaro Uribe de Luis Pérez, de Gabriel Luis Jaime Pérez Rico, Gutiérrez, de Gabriel Jaime Rico. Rico, Claro. de Álvaro Vázquez de Álvaro Osorio. Vázquez Osorio. Indudablemente. Ahora, váyase para el Partido Liberal. Lo mismo. Con Guillermo Gaviria, que paz descanse. Periódico El Mundo. Era el periódico del Partido Liberal. Sí. Váyase al periódico El Tiempo, váyase al periódico El Espectador, Claro. váyase al Nuevo Siglo. La Patria. Por Dios, vamos a darnos golpes de El pecho Heraldo. ahorita. Patria. El Heraldo, La Exactamente. Patria. Bueno, vamos a darnos golpes de pecho cuando el periodismo aquí, no obstante, en las aulas de clase nos estaban hablando dizque de objetividad, imparcialidad, Por le digo, veracidad. deber ser que en la práctica es bueno. distinto, papito. Entonces, Muy hoy distinto. en día quisiéramos todavía, solo el periodismo salvará el periodismo, y me refiero al buen periodismo. Cuando hacemos estas discusiones y cuando usted se embejuca, mi querido Juan Carlos, Porque me duele el oficio. es porque yo sé por qué le duele el oficio, No es pero por más. queremos que esto se convierta en un elemento de reflexión Eso es lo que yo- nos lleve, ojalá primero a los periodistas Y luego a a hacer las- muy bien nuestro papel. Por eso yo ahorita insistí ahí, ojo, pues que no podemos tampoco desprestigiar la Pero fuente. Rubén me ¿qué dejó tal? inquieto. Muy Rubén bien. dio una vuelta, Ya, de pero tendencia, no, finalmente. lo dijo. Entonces, ¿qué, Rubén? No, ya, que ¿Se periodismo puede de o no se tendencia. puede publicar? Porque usted se metió en el enredo con Centro Democrático frente a ese asunto. Enseguida me lo responde. Vamos a unos mensajes Bueno. y que se queden pensando nuestros internautas y televidentes inteligentes, intrantes y calificados. quedó sobre el mirando tema. otra Ya cosa ahí. regresamos. No, Ya claro que regresamos. no. ¿Cómo no vamos a poder publicar? Estuviéramos Ah, mirando por eso. el tiesto.